Hola, en esta sección de Historia de los Mundiales vamos a hablar del primer Mundial de Fútbol. ¿Quién era el presidente? ¿Cuál fue la primera sede? Y datos o hechos relevantes que pasaron en este Mundial. Y para este entonces, el presidente de la FIFA era Jules Rimet. Entonces, al Mundial de 1930 se le puede llamar el sueño de Rimet. ¿Y por qué fue el sueño de Rimet? Porque fue un dirigente que se dio cuenta que el fútbol podía crecer desprendiéndose de los Juegos Olímpicos, algo que otros deportes no podían hacer. Y sabía que el fútbol estaba creciendo a pasos agigantados, pero al mismo tiempo quería sacarlo de la excluyente Europa y empezar a incluir más naciones. Esto también lo hizo importante. Y es así como en el Congreso de Barcelona de 1929, Rimet decide proponer a Uruguay como sede. Primero porque ya había sido campeón los dos primeros Juegos Olímpicos, había sido campeón en el 24 y en el 28 y además era el centenario de la nación. Obviamente países que se habían autopostulados europeos como Hungría, Italia, España, Holanda y Suecia decidieron retirarse y además de eso tratar de boicotear el mundial al no participar. Pero igual para Rimet, que fue toda una pelea este primer mundial, no fue un obstáculo para detenerse. El primer mundial se jugó en Uruguay en 1930 entre el 13 de julio y el 30 de julio y participaron 13 equipos que estaban divididos entre 7 de Sudamérica, 4 de Europa y 2 de Centro y Norteamérica. Y aunque muchos creerían que la aventura del Mundial comenzó el 13 de julio cuando se juega el primer partido entre Francia y México, pues la realidad era otra. Porque antes del Mundial no habían países europeos confirmados y esto se debía a, y esto se debía a que primero pues ya había 5 países que habían dicho que no. Además de eso, lo caro y largo del viaje y los clubes europeos perdían a los jugadores por mucho tiempo, 2 meses más. Esto generaba un gran problema para el inicio del Mundial en 1930. Pero Rimet logró convencer a naciones como Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia, y estos mismos decidieron aceptar la travesía también de enfrentar a los dos grandes candidatos del fútbol sudamericano, que eran Argentina y Uruguay. Y fue así como Francia, Bélgica y Rumania llegan el 5 de julio a la ciudad de Montevideo, después de un largo viaje, y días después llega Yugoslavia y llega lo más preciado junto al presidente de FIFA. En su maleta cargaba la Copa del Mundo. Todos, para todos era una sorpresa saber cómo era la Copa. Y también recordemos que al Mundial, al jugarse en una sola sede, el Estadio Centenario no alcanzó a estar listo y lo empezaron a construir 8 meses antes con una capacidad de 70.000 personas. Todo esto debido a las condiciones climáticas del país, entonces no lograba estar en condiciones aptas y se decidió jugar primero en la cancha de Pocitos y en el Parque Central, que era en el estadio de Peñarol de Uruguay y Nacional de Uruguay. Y solo hasta el 18 de julio el centenario fue habilitado. Se dice que de todas maneras la gente grababa sus nombres en las tribunas porque no estaba completamente seco entre el barro y el cemento. Y fue así como el mundial se pudo llevar a cabo o terminar el mundial hasta que llegaron a la final entre Argentina y Uruguay, los dos grandes candidatos. Se dice que Argentina en el medio tiempo hubo una discusión, hubo una pelea, por lo cual Uruguay logra darle vuelta. Argentina ganaba el partido 2-0 hasta que se acabó el primer tiempo y pierde la final 4-2. Recordemos que el goleador de este mundial fue Guillermo Stabile con 8 tantos. Y fue así como se dio inicio a esta gran justa mundialista. Es algo que todos anhelamos cada 4 años y esperamos para disfrutarlo en familia o con amigos. Bueno, te recuerdo seguirme en mis cuentas de redes sociales de ex, Instagram, TikTok y Facebook. Estoy como Esteban Parra LDT. Esto también será llevado a Spotify como podcast, que me encuentras como Esteban Parra LDT. Me puedes seguir en mi canal de YouTube, Esteban Parra Londono DT. Recuerda activar las notificaciones porque seguiremos con esto para conocer más de la historia de los mundiales y si quieres compártelo entre amigos y familia. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.